La noche en que mi alma fue arrancada de la tierra. Era de madrugada. El silencio en la casa era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Angélica Zamorano estaba acostada en su cama, mirando el techo, sin imaginar que esa sería la última vez que vería su habitación con vida. Durante años había escuchado hablar del cielo, del infierno y del juicio, pero siempre lo veía como algo lejano. Dios sabe que soy buena persona, pensaba, mientras justificaba los pequeños pecados que guardaba en su vida. Pero aquella noche, algo comenzó a cambiar. Primero, un frío extraño recorrió su cuerpo. Luego, un peso invisible le oprimió el pecho. Su respiración se volvió corta y un zumbido agudo llenó sus oídos. Intentó gritar, pero su voz no salió. De repente todo se oscureció, y en medio de esa oscuridad abrió los ojos en otro lugar. A lo lejos escuchaba un rugido, como miles de tormentas mezcladas con gritos humanos. El aire olía a azufre y a muerte. Su corazón se aceleró, porque entendió que no estaba soñando. Con el alma temblando, miró a su alrededor y vio una figura oscura acercándose, y con una voz como trueno le dijo: «Angélica Zamorano, ha llegado tu hora». La figura la tomó del brazo, y Angélica sintió como si la arrastraran hacia un abismo sin fondo. Quiso mirar atrás, pero no había nada. Solo un vacío que la empujaba hacia el horror que estaba por el descenso. La fuerza con la que aquella figura la arrastraba era imposible de resistir. Angélica intentaba soltar su brazo, pero sus manos lo atravesaban como si fuera humo. Cada paso hacia adelante hacía que el ambiente se volviera más sofocante. El suelo no era sólido, parecía un camino de ceniza ardiente que crujía bajo sus pies desnudos. De pronto, un viento helado la envolvió y sintió que todo su cuerpo caía. Era como si un abismo infinito la hubiera tragado. A su alrededor, sombras deformes gritaban su nombre. Algunas reían con burla, otras lloraban con un lamento desgarrador. «Déjenme ir, esto no puede ser real», gritó Angélica. Pero su voz se ahogaba entre ecos de dolor. Mientras caía, vio destellos, rostros conocidos, personas que en vida había visto sonreír, ahora deformados por el sufrimiento eterno. Su corazón se rompía al reconocerlos. El calor se mezclaba con un frío insoportable. Era una sensación que no pertenecía a este mundo. Y mientras más descendía, más fuerte se escuchaba un rugido, como si las entrañas de la tierra se abrieran para recibirla. Finalmente, la caída terminó con un golpe brutal. Angélica se encontraba en una llanura oscura iluminada por ríos de lava. El cielo no existía, solo una bóveda negra atravesada por relámpagos rojos. Frente a ella, la figura oscura señaló el horizonte y dijo con una sonrisa macabra: «Bienvenida, a donde perteneces». Al escuchar esas palabras, Angélica sintió un peso insoportable en el alma. Quiso correr, pero algo detrás de ella comenzó a moverse, y estaba cada vez más cerca. La procesión de los condenados. Un ruido espantoso rompió el silencio, cadenas arrastrándose, mezcladas con gritos humanos que parecían desgarrar el aire. Angélica volteó lentamente, y lo que vio la dejó sin aliento. Una fila interminable de personas avanzaba encadenada, con el rostro cubierto de horror. Algunos tenían la piel quemada, otros eran solo esqueletos cubiertos de sombras. Sus ojos, si todavía los tenían, eran pozos vacíos sin esperanza. Cada cadena estaba unida a un demonio grotesco, de cuerpos deformes y ojos como brasas encendidas. Estos azotaban y empujaban a los prisioneros hacia enormes puertas de hierro al fondo, donde un resplandor rojo y un rugido constante anunciaban algo peor de lo que podía imaginar. El olor era insoportable: carne quemada, sangre y azufre. El calor le arrancaba el aire de los pulmones. Angélica intentó mirar hacia otro lado, pero una voz ronca y burlona le susurró al oído: «No apartes la vista, aquí entenderás lo que ignoraste toda tu vida». Entonces, reconoció a alguien en la procesión. Su corazón se detuvo. Era un antiguo compañero de la iglesia, alguien que ella pensaba que estaba en el cielo, pero ahora
encadenado y con lágrimas ardiendo en su rostro, le gritó desesperado: «Angélica, no cometas mi error». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, un demonio lo azotó con tal fuerza que lo hizo desaparecer tras las puertas de hierro, y el grito que salió de ahí fue tan horrible que Angélica sintió que su alma se partía. Las puertas del tormento. Las enormes puertas de hierro se abrieron lentamente con un chirrido agudo, como si el mismo metal estuviera gritando de dolor. Un vapor rojo y espeso salió de su interior, envolviendo a Angélica con un calor tan insoportable que sintió que su piel se desprendía. Adentro, el escenario era más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Gigantescos calderos de lava hervían, lanzando burbujas que estallaban como explosiones. En su interior, personas gritaban sin cesar, mientras demonios de rostro desfigurado hundían lanzas incandescentes para mantenerlos sumergidos. Más allá, había jaulas colgantes hechas de huesos, cada una con almas que intentaban salir, pero al tocar los barrotes ardían como si fueran fuego puro. Sus gritos se mezclaban con el sonido constante de cadenas golpeando el suelo. El suelo mismo parecía vivo. De las grietas salían manos negras que atrapaban tobillos y arrastraban a las víctimas hacia abajo, como si otro abismo aún más profundo las reclamara. Angélica temblaba. «¿Por qué? ¿Por qué están aquí?», preguntó con la voz quebrada. La figura oscura sonrió. «Porque no creyeron que esto fuera real, porque pensaron que había tiempo, y tú estabas igual». Angélica sintió un escalofrío recorrer su alma, pero antes de que pudiera responder, algo detrás de ella la tomó por el cuello y la arrastró hacia uno de los calderos hirvientes. El fuego que nunca muere. Un brazo huesudo y cubierto de escamas negras la tomó por el cuello. La fuerza era inhumana. Angélica pataleaba, intentaba respirar, pero cada vez el aire era más denso y ardiente. Fue lanzada contra el borde de uno de los calderos. El calor era tan intenso que sentía que sus huesos se derretían antes de siquiera tocar el líquido hirviente. Un demonio, con alas rasgadas y una sonrisa llena de dientes afilados, le susurró al oído: «Aquí no se muere, aquí se siente para siempre». De un empujón la hundió en la lava. Angélica gritó con todas sus fuerzas, pero su voz fue ahogada por el rugir del fuego. No había palabras para describir el dolor. Su piel parecía desprenderse en capas, y sus huesos ardían como si fueran antorchas. Sin embargo, seguía consciente, seguía sintiendo, y seguía viva. Intentó sumergirse más, pensando que quizás la oscuridad le daría descanso, pero dentro de la lava había algo peor. Manos que la agarraban, uñas que rasgaban, rostros deformados que gritaban junto a ella, todos atrapados en el mismo tormento. De repente fue que arrancada de allí y arrojada al suelo ardiente, jadeando y temblando. La figura oscura se inclinó frente a ella y le dijo: «Este es solo un anticipo. Lo peor aún no lo has visto». Antes de que pudiera reaccionar, un sonido de trompetas retumbó en el aire. El infierno entero pareció detenerse, y la figura oscura miró hacia arriba con enojo. Algo, o alguien, estaba viniendo. La luz que atravesó el infierno. El sonido de las trompetas se volvió ensordecedor, como si atravesara cada rincón del infierno. Era un tono diferente a cualquier ruido que hubiera escuchado allí, puro, fuerte, imposible de ignorar. La figura oscura que la atormentaba retrocedió, cubriéndose el rostro como si esa melodía le quemara. Los demonios comenzaron a aullar y huir, arrastrando cadenas y dejando caer sus presas. De pronto, una grieta de luz se abrió en el cielo negro. No era fuego. Era un resplandor blanco y dorado que se expandía, empujando las tinieblas hacia atrás. Angélica, cegada por el brillo, sintió algo que no había sentido desde que llegó allí: paz. De esa luz descendió un ser gigantesco, vestido con armadura resplandeciente. Sus ojos eran como llamas puras, pero no de destrucción, sino de santidad. Su voz retumbó como un trueno suave: «Suelta a esta alma».
La figura oscura gruñó, pero obedeció. Angélica cayó al suelo, sin fuerzas para moverse. El ángel se acercó y le extendió la mano. El Altísimo quiere mostrarte algo antes de que sea demasiado tarde. Angélica, temblando, la tomó. En ese instante, sintió que una corriente de vida recorría su cuerpo, sanando las heridas, aunque el dolor seguía grabado en su memoria. Sin soltarla, el ángel comenzó a elevarse con ella. El infierno quedaba abajo, pero Angélica sabía que su viaje no había terminado, porque a lo lejos veía otro lugar, un trono de luz que la estaba esperando. El umbral de la gloria. Mientras el ángel la llevaba en brazos, Angélica sentía como cada metro que se alejaban del infierno, el aire se volvía más puro, más dulce. El hedor a azufre se disipaba, reemplazado por una fragancia indescriptible, como si miles de flores florecieran a la vez. A lo lejos una luz tan brillante como 1000 soles se expandía en todas direcciones, pero no hería sus ojos. Al contrario, la llenaba de calma. Pasaron a través de un arco inmenso hecho de piedras preciosas que resplandecían con colores que jamás había visto en la tierra. El piso era como un cristal dorado que reflejaba la luz y mostraba ríos de agua viva corriendo bajo él. Angélica miró a su alrededor y quedó sin aliento. Multitudes vestidas con túnicas blancas cantaban una melodía que llenaba el aire. No había tristeza, ni dolor, ni lágrimas. Solo una alegría tan profunda que parecía abrazarla. En el centro de todo, un trono majestuoso se alzaba sobre un mar de vidrio. De él emanaba un resplandor tan intenso que su corazón sabía que estaba en la presencia del Creador. El ángel se inclinó y le susurró: «Este es el reino que fuiste llamada a heredar, pero que estabas a punto de perder». Angélica sintió un nudo en el alma. Quería correr hacia el trono, pero una voz poderosa se levantó, llamándola por su nombre. La voz que penetra el alma. El canto celestial se detuvo. Un silencio reverente cubrió todo el lugar, como si el universo entero aguardara. Desde el trono, una luz aún más intensa se proyectó sobre Angélica. Sus rodillas cedieron al instante. No podía sostenerse ante tanta majestad. No veía un rostro, pero sentía que esa mirada eterna escudriñaba hasta lo más profundo de su corazón. Entonces, la voz habló: «Angélica Zamorano, te creé para que caminaras conmigo, pero te alejaste. Guardaste apariencia de fe, pero tu corazón estaba dividido». Cada palabra penetraba como espada, revelando recuerdos que creía olvidados. Las veces que prefirió el orgullo antes que perdonar. Las oraciones mecánicas sin amor genuino. Las oportunidades para obedecer que dejó pasar por comodidad. Te di tiempo, te envié llamados, y cerraste tus oídos. Si hubieras partido sin este encuentro, tu destino sería el tormento que viste. Angélica rompió en llanto. «Señor, perdóname. Por favor, no me dejes volver allí». La voz se suavizó, pero con autoridad absoluta. «Te mostraré lo que significa mi gracia y lo que pierdes cuando la desprecias». En un instante la luz del trono la envolvió, y el paisaje cambió. Ahora estaba viendo escenas de su propia vida, como si el cielo entero fuera una pantalla que revelaba cada secreto. El libro de mi vida. La luz que la rodeaba comenzó a transformarse en imágenes vivas. Era como si estuviera dentro de una película. Pero la protagonista era ella misma. Primero vio su niñez, momentos en que sintió el llamado de Dios por primera vez, las veces que alguien le habló del Evangelio, y cómo su corazón se llenaba de inocencia y fe. Sonrió, pero esa sonrisa pronto desapareció. Las escenas cambiaron. Ahora veía su adolescencia, las decisiones impulsivas, las amistades que la alejaron de la verdad, las noches en que apagaba la voz de su conciencia para seguir sus propios deseos. Cada escena era tan real que sentía la misma vergüenza y el mismo vacío de entonces. Luego, vio sus años de adultez, asistiendo a la iglesia, levantando manos, cantando, pero con un corazón distraído, más preocupado por las apariencias que por obedecer de verdad. De pronto, un enorme libro celestial apareció frente a ella.
Sus páginas brillaban como oro, pero al abrirse, el brillo se apagaba en algunas partes. Y allí estaban registradas todas sus obras, no solo lo que hizo, también lo que pensó y lo que dejó de hacer. La voz del trono habló de nuevo. Aquí están tus días, y aquí están las oportunidades que dejaste pasar. Angélica vio oraciones que nunca hizo, palabras de aliento que nunca dijo, ayudas que negó y pecados ocultos que justificó. Su alma temblaba. Entonces el libro se cerró con un estruendo, y Dios le dijo, ahora te mostraré lo que pudo haber sido, si hubieras caminado en obediencia. Lo que estaba escrito para mí. El libro se abrió de nuevo, pero esta vez no mostraba su pasado, sino escenas que jamás vivió, aunque pudo haberlas vivido. Angélica vio un camino radiante que representaba su vida en obediencia. En él había personas que sonreían con gratitud, abrazos que daban esperanza, y lágrimas que se secaban gracias a las palabras que ella debía haber dicho. Vio ministerios que nunca empezó, pero que habrían alcanzado a multitudes. Vio familias restauradas por oraciones que ella nunca hizo. Vio milagros que Dios había querido obrar a través de sus manos, pero que quedaron sin cumplirse porque eligió el miedo, la comodidad o el silencio. En una escena, vio a una joven llorando en una esquina. En la vida real, Angélica había pasado junto a ella sin decir una palabra. Pero en la visión, si hubiera obedecido, esa joven habría aceptado a Cristo, y detrás de ella cientos de personas que esa joven habría alcanzado. Sus lágrimas caían sin control. Señor, ¿todo esto estaba en tu plan para mí? La voz del trono respondió con ternura y firmeza. Sí, hija, yo escribí días de gloria para ti, pero tus decisiones escribieron otro camino. La visión se desvaneció y Angélica sintió un dolor en el corazón. Pero antes de que pudiera hablar, el ángel a su lado le dijo, ¿aún no has visto el peso de una vida tibia? Título: El precio de la tibieza. El ángel la miró con una seriedad que atravesaba el alma. Ven, debes entender lo que significa vivir con un pie en el cielo y otro en el mundo. En un instante, la luz del cielo se desvaneció y Angélica se encontró en un lugar intermedio. No era tan oscuro como el infierno, pero tampoco había paz ni gozo. El ambiente era pesado, como si todo estuviera detenido. Allí vio a multitudes de personas de pie, inmóviles, con miradas vacías. Sus rostros no mostraban odio como los del infierno, sino confusión, tristeza y arrepentimiento. ¿Quiénes son?, preguntó. El ángel respondió con voz grave. Son los que jugaron con la fe, iban a la iglesia, pero no eran la iglesia. Tenían Biblia, pero no la vivían. Creían en Dios, pero lo obedecían a su manera. De pronto, un fuerte temblor sacudió el lugar. Grietas comenzaron a abrirse bajo sus pies, y una oscuridad profunda emergió de ellas. Las personas comenzaron a ser absorbidas hacia abajo, gritando con desesperación. La tibieza no es un punto medio, Angélica. Es una puerta lenta pero segura al infierno, dijo el ángel mientras la tomaba del brazo para alejarla. Angélica temblaba. Señor, yo he sido así, el rostro que me rompió el alma. La escena se aclaró, y entre la multitud de almas tibias, Angélica vio un rostro que conocía demasiado bien. Su corazón dio un vuelco. No, no puede ser, susurró, llevándose las manos a la boca. Era su propia madre. Estaba de pie, con los ojos llenos de lágrimas, como si buscara una salida que no existía. Sus manos estaban extendidas hacia Angélica, pero una grieta comenzaba a abrirse bajo sus pies. «¡Mamá!», gritó Angélica, corriendo hacia ella. El ángel la sostuvo firmemente. «No puedes alcanzarla, Angélica». Ella tomó sus propias decisiones. «Pero yo le hablé de Dios. Yo le dije que viniera a la iglesia», respondió ella desesperada. La voz del ángel se volvió más dura. «Sí, pero con tu vida le mostraste una fe a medias. Ella vio en ti la tibieza y pensó que era suficiente». La grieta se abrió por completo y su madre fue absorbida en la oscuridad. Su grito fue tan desgarrador
que el alma de Angélica sintió como si se partiera en dos. Ella cayó de rodillas, llorando amargamente. Señor, perdóname. No quiero que nadie más se pierda por mi ejemplo. El ángel puso su mano sobre su hombro y le dijo, entonces debes ver lo que está en juego. Y en ese momento, una visión del juicio final comenzó a desplegarse ante sus ojos. El día en que no habrá apelación. El cielo y la tierra parecían haberse detenido. Una llanura inmensa se extendía hasta donde la vista alcanzaba, iluminada por una luz que no venía del sol ni de ninguna estrella. En el centro, un trono blanco se alzaba con majestad absoluta. Delante de él, millones y millones de personas esperaban en silencio, con la mirada fija en el rey que juzgaba. No había ruido, no había conversaciones, solo el latido de millones de corazones enfrentando la verdad final. A la derecha del trono, un río de luz conducía a una ciudad gloriosa, con murallas de oro y puertas de perlas. A la izquierda, un abismo ardiente lanzaba llamaradas y humo, y sus rugidos hacían temblar la tierra. Uno a uno los nombres eran llamados. Un libro gigantesco, el libro de la vida era abierto, y cada persona era juzgada no solo por lo que había hecho, sino por si su nombre estaba escrito allí. Angélica vio rostros iluminados por gozo, caminando hacia la ciudad celestial, pero también vio rostros aterrados, arrastrados por ángeles oscuros hacia el abismo. Los gritos eran insoportables. La voz que gobernaba el juicio habló con un poder que estremecía todo. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El ángel que estaba con ella la miró. Este día llegará, Angélica, y nada podrá evitarlo. Así de real es la eternidad. La multitud seguía avanzando hacia su destino eterno. Y de pronto, Angélica escuchó su propio nombre siendo llamado desde el trono. ¿Está mi nombre ahí? El eco de su nombre retumbó en toda la llanura. Angélica Zamorano. Su corazón se detuvo. Todos los rostros se giraron hacia ella. Sus piernas temblaban mientras caminaba hacia el frente. Cada paso pesaba como si arrastrara toneladas. Delante del trono, un ángel gigantesco abrió el libro de la vida. Sus páginas brillaban con luz pura, pero Angélica notó que algunas secciones estaban en blanco y otras cubiertas de manchas oscuras. El ángel buscó entre las páginas, y el silencio fue absoluto. El sonido de su dedo pasando una hoja resonaba como un trueno en su mente. Señor, susurró ella, por favor, que esté. El ángel levantó la mirada con una expresión grave. Tu nombre está aquí. Angélica sintió un alivio inmenso, pero antes de sonreír, el ángel añadió. Sin embargo, está a punto de ser borrado. Sus rodillas se debilitaron. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces la voz del trono habló, firme y sin rastro de dureza innecesaria. Porque aún vives y tus pasos no han cambiado. Hoy te traje aquí para mostrarte el final de tu camino, pero tu destino aún depende de tu decisión. Las palabras retumbaron en su alma, y de pronto, todo comenzó a desvanecerse, como si el juicio quedara atrás, y ella fuera enviada a un último lugar antes de regresar a la tierra. Las dos puertas. El brillo del trono se desvaneció, y Angélica sintió que sus pies tocaban un nuevo suelo. El aire era extraño. No había calor de infierno ni la dulzura del cielo, sino una tensión que podía cortarse con un suspiro. Frente a ella se alzaban dos puertas gigantescas. La primera era de oro puro, adornada con piedras preciosas, de las que fluía un aroma fresco y resplandor que parecía abrazarla desde lejos. Sobre ella, un letrero decía, Vida eterna. La segunda puerta era negra, cubierta de cadenas y espinas. De sus grietas salían destellos rojos y humo denso que olía a muerte. Sobre ella estaba escrito con letras ardientes, Condenación. Entre ambas puertas, un estrecho sendero de piedra conectaba donde ella estaba con el punto de decisión. A cada lado del sendero, multitudes esperaban. Algunos intentaban empujar hacia la puerta de condenación. Otros, con lágrimas, extendían las manos para guiar hacia la de vida eterna. El ángel se colocó a su lado. Este es el momento que todos tienen.
Cada alma llega aquí, aunque muchos no lo saben hasta que es demasiado tarde. Angélica dio un paso hacia la puerta de oro, pero voces conocidas comenzaron a llamarla desde la otra puerta. Risas de viejos amigos, promesas de placeres pasados, tentaciones que alguna vez disfrutó. Solo un paso, y vuelves a lo que conoces, susurraban. El ángel la miró a los ojos. Tu eternidad depende de a quién escuches ahora. Con el corazón latiendo con fuerza, Angélica alzó un pie para decidir. Pero una visión rápida de su propio funeral en la tierra apareció delante de ella, interrumpiendo su elección. El día en que mi cuerpo quedó atrás. De pronto, el sendero y las puertas desaparecieron. Angélica se encontró de pie en una sala oscura, hasta que escuchó el sonido de llanto y murmullos. La escena se iluminó y quedó paralizada. Estaba viendo su propio funeral. Su cuerpo, inmóvil y pálido, reposaba en un ataúd cubierto de flores. A su alrededor, familiares y amigos llenaban la sala, algunos llorando de verdad, otros simplemente cumpliendo con la costumbre de estar ahí. Escuchó frases que la atravesaron como cuchillas. Era una buena persona. Ella creía en Dios, pero no era fanática. Al menos ya descansa. Angélica sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar. No estoy descansando. Lo que vi es real. Miró más de cerca y vio a su mejor amiga, la misma a la que nunca se atrevió a hablarle de Cristo por miedo a incomodarla. Lloraba sin consuelo, pero sus lágrimas no traían salvación. El ángel apareció a su lado. ¿Lo ves, Angélica? Cuando tu vida termina, las palabras bonitas no cambian tu eternidad, y tampoco la de los que dejaste sin advertencia. Ella cerró los ojos con fuerza, deseando volver a las puertas para elegir de una vez. En un parpadeo, el funeral se desvaneció, y volvió a estar frente a las dos puertas, pero esta vez, la de condenación parecía mucho más cerca que antes. El instante que decide la eternidad. El aire estaba más denso que nunca. La puerta de condenación parecía acercarse, como si quisiera tragarla antes de que pudiera pensar. De ella salían susurros que se convertían en gritos. No cambies ahora, todavía tienes tiempo. Regresa. Lo nuestro era más fácil. La puerta de vida eterna brillaba, pero su luz estaba parcialmente cubierta por una nube oscura que intentaba bloquear su visión. Desde allí se escuchaban voces diferentes. Hija, aún puedes elegir. El precio ya fue pagado. Vuelve a casa. Angélica sintió que todo el cielo y todo el infierno estaban en silencio, esperando su siguiente paso. El ángel la miró con una intensidad que quemaba. No puedo obligarte. El cielo no secuestra. El cielo espera tu decisión. Su corazón latía como un tambor. Recordó el infierno, el rostro de su madre cayendo, el juicio, el funeral y las promesas que había ignorado. Con lágrimas cayendo como torrentes, gritó, «Señor, te elijo a ti». En ese momento el sendero bajo sus pies se iluminó. La nube se desvaneció y la puerta dorada se abrió lentamente, dejando escapar un resplandor tan intenso que hizo retroceder la oscuridad. La puerta negra crujió con un rugido furioso, cerrándose de golpe. Cuando cruzó el umbral dorado, Angélica sintió que su cuerpo entero se llenaba de una fuerza nueva, y escuchó la voz del trono decir algo que jamás olvidaría. El mandato del rey. Al cruzar la puerta dorada, una luz viva la envolvió por completo. No era solo brillo, era amor puro que penetraba cada rincón de su ser. El cansancio, el miedo y la culpa se disiparon como humo. En medio de ese resplandor, la voz del trono habló con una mezcla de ternura y autoridad. Bienvenida, Angélica. Así es como siempre quise verte. Limpia, libre y llena de mi espíritu. Ella cayó de rodillas, con el rostro en el suelo, llorando de gratitud. Señor, no me dejes ir nunca más. No quiero volver a alejarme. Hubo un breve silencio, y luego la voz continuó. Aún no es tu tiempo de quedarte aquí. Debes regresar. Lo que viste no es para que lo guardes, es para que lo grites.
Un escalofrío recorrió su alma. ¿Qué quieres que diga, Señor? Diles que el cielo es real y que el infierno también. Diles que la tibieza mata. Diles que yo los amo, pero que mi justicia es tan real como mi misericordia. Y sobre todo, diles que el tiempo se acaba. El ángel que la había acompañado se acercó y la ayudó a levantarse. Tienes una misión y tu voz ya no será la misma. La luz comenzó a brillar con más intensidad hasta que todo se volvió blanco y sintió que era arrojada de nuevo hacia el mundo terrenal, de vuelta al aliento. La luz que la rodeaba se convirtió en un torbellino y Angélica sintió que caía suavemente, hasta que un golpe de aire frío llenó sus pulmones. Abrió los ojos de golpe. Estaba en una cama de hospital. A su alrededor, monitores sonaban y varias personas gritaban su nombre. Dos enfermeras se miraban con incredulidad. «Está respirando otra vez», dijo una de ellas. Un médico con rostro pálido exclamó: «No es posible». Habían pasado más de 7 minutos sin signos vitales. Angélica intentó incorporarse, aún temblando. Su cuerpo estaba débil, pero sus ojos tenían un fuego nuevo. Entre lágrimas, murmuró: «Lo vi el cielo y el infierno». Su familia, que había estado llorando a un lado, se acercó con confusión y miedo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó su hermano. Ella los miró fijamente, con la voz firme. «No hay tiempo. Todos deben arrepentirse, y hacerlo hoy». El ambiente en la sala cambió. Algunos lloraron, otros se quedaron en silencio, pero nadie pudo evitar sentir que algo sobrenatural había ocurrido. Aún con el suero en el brazo, Angélica supo que lo que había vivido no era solo para ella, y que debía contarlo al mundo entero, empezando en ese mismo hospital. Título: No hay más tiempo. Angélica pidió que todos en la sala se acercaran. Sus manos aún temblaban, pero su voz tenía una fuerza que no venía de ella. «Escúchenme bien. Yo estuve en el infierno, y no quiero que ninguno de ustedes vaya allí. Sentí su fuego, escuché sus gritos, y vi rostros que jamás pensé ver. También vi el cielo, y entendí que Jesús es la única puerta para entrar». Las lágrimas corrían por su rostro, pero no dejó de hablar. «La tibieza mata. No basta con creer. Hay que vivir para Él cada día. Hoy puede ser tu última oportunidad. No esperes un mañana que quizás no llegue». Algunos comenzaron a llorar en silencio. Otros tomaron su mano. El ambiente se llenó de una presencia que todos podían sentir, incluso los que no creían. «Arrepiéntanse. Entréguenle su vida a Cristo ahora. Él me salvó, y puede salvarlos a ustedes. Yo soy testigo de que el cielo y el infierno son reales, y de que el tiempo se está acabando». El médico que había certificado su muerte se quedó mirándola, con lágrimas en los ojos. «Si lo que dices es verdad, yo quiero ese Jesús hoy». Y así, en esa sala de hospital, mientras aún tenía cables y monitores conectados, Angélica comenzó a orar con cada uno de ellos, cumpliendo el encargo que el cielo le había dado. Porque su historia no terminó con su regreso. Su historia apenas comenzaba. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te está llamando hoy. No importa lo que hayas hecho, ni lo lejos que creas estar. Jesús murió en la cruz por ti, y hoy te ofrece perdón, vida eterna y un nuevo comienzo. La Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ora conmigo ahora. Señor Jesús, te entrego mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Hazme tuyo desde hoy y para siempre. Amén. Si hiciste esta oración, acabas de tomar la decisión más importante de tu vida. Y antes de irte, suscríbete a este canal. Aquí seguirás escuchando mensajes que pueden cambiar tu vida y prepararte para la eternidad. No dejes que este mensaje se quede solo contigo. Compártelo con alguien que lo necesite. Jesús viene pronto, y debemos estar listos.